Bien, ¿qué tal? Vamos a empezar viendo un poco de cuáles son los requisitos para utilizar el IGB. Muchas veces, a veces caemos en la misma costumbre o en la misma monotonía eh, de recibir tantos documentos que a veces dejamos de lado un poco ciertos requisitos, ciertas formalidades que son muy importantes para el tema contable y tributario de las gestiones de la empresa, ¿no? Para eso, en este tema vamos a analizar detalladamente y analizando ciertas bases legales, cuáles son, cuáles son los requisitos para utilizar el IGB, ¿no? Y vamos a empezar viendo la importancia de estos, ¿no? Bien, como sabemos, el IGB es un impuesto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque finalmente es un conglomerado de una ecuación en donde yo al vender cobro el IGB a mi cliente y yo al comprar pago IGB a mi proveedor. Y en ese cruce, en esa información, en esa ecuación, es donde finalmente tanto yo como vendedor y como mi proveedor como vendedor también, porque me vende a mí, vamos a determinar un tributo. Pero puntualmente no se sabe quién es el que paga, ¿no? Por eso es un tributo indirecto, ¿no? Como ya estaba mencionando, ya estaba adelantando un poco, el IGB es una ecuación donde se determina el IGB de lo que vendo menos el IGB de lo que compro, y lo que compro tiene que ser necesariamente o tiene que tener necesariamente relación directa con lo que voy a vender, ¿ya? En base a esta ecuación es donde nosotros vamos a determinar una diferencia que muchas veces es a favor del Estado, a favor del fisco, y en ciertas oportunidades también es a favor de nosotros, porque puede suceder esos hechos. Pero para que este IGB de compra sea válido hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para yo tener el derecho de usar este crédito es muy importante cumplir con requisitos. En este caso llamamos requisitos sustanciales y requisitos formales, ¿ya? Ahora, esto lo podemos encontrar en los artículos 18 y 19 de la ley del IGB y del ISC, ¿no? En donde en el artículo 18, no lo voy a comentar del todo, solo lo voy a nombrar, tenemos requisitos sustanciales, ¿ya? Y en el artículo 19 vamos a tener una serie de requisitos formales, ¿ya? Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahorita estamos haciendo una breve introducción, pero también no solo me baso en esta ley, sino que también hay otra ley que se ha creado, que es la ley 29215, que se publicó el 23 de abril del 2008, ¿ya? Y aquella ley fue en el gobierno de Alan García, y aquella ley es una ley pequeña, tiene por denominación ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal, ¿ya? Precisando y complementando la última modificación del TUO de la ley del IGB y el impuesto selectivo al consumo. Bien, entonces el artículo 18 más el artículo 19 de la ley del IGB más la ley 29215, que es la ley que fortalece los mecanismos de control, más la ley de comprobantes de pago, me va a ayudar a yo poder determinar cuáles son los mecanismos correctos y adecuados para poder tener, como ya su nombre lo indica, cuáles serían los requisitos para utilizar el IGB. Bien, hecho esta breve introducción, vamos a ir poco a poco ahondándonos y profundizando
esta parte para poder cerrar en esta actualización todo lo concerniente a este punto importante del IGB. Para ir viendo un poco sobre estos puntos importantes para poder usar el IGB, vamos a analizar un poco el tema de requisitos sustanciales. Bien, los requisitos sustanciales básicamente están comprendidos dentro del artículo 18 de la ley, del texto único ordenado de la ley del IGB y impuesto selectivo al consumo, el cual va a nombrar, vamos para ir empezando, dos requisitos que deben cumplirse tanto para los contribuyentes que tengan derecho a crédito fiscal, ¿no? Y el primero, bueno, básicamente adelantando, nos indica, ¿no?, que solo se va a otorgar derecho a crédito fiscal a las adquisiciones de bienes, prestaciones o utilización de servicio, contratos de construcción o importaciones que tengan los siguientes requisitos. El primer requisito que tenemos es de que sean permitidos como gastos o costos de la empresa, ¿no? Esto está en el numeral A del artículo 18, que puntualmente nos dice que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Tratándose de gasto de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el reglamento. Bien, puntualmente nos dice que debe permitir costo o gasto en la empresa, ¿ya? Ese es el primer requisito, que me permita usarlo como costo o gasto. Bien, a pesar de que hay empresas de que están exoneradas del impuesto a la renta, como la asociación de sin fines de lucro, entonces como que por ahí hay una diferencia, ¿no? Pero vamos a continuar analizando. Es importante también saber que también conocemos que podemos usar una factura que tenga IGB en un promedio de 12 meses, ¿no? O sea, si yo hoy hago la compra y no lo uso hoy, lo puedo usar hasta 12 meses. Pero imaginemos que estamos en el periodo noviembre 2000X y no usé la factura y la ley me dice que lo puedo usar 12 meses, lo puedo usar hasta el siguiente año, el 2000X más 1, ¿verdad? Entonces, ese es por un lado. Pero por otro lado, yo ya no puedo usar el costo o gasto. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que usar en mi periodo en donde realmente yo puedo usarlo. Sea costo, en caso se determine el ingreso, o sea gasto, en caso se haya devengado dicho gasto. Entonces, también estoy un poco contradiciendo lo que puntualmente me dice la ley, ¿ya? Pero ha de suponerse de que en base a esta última apreciación de que lo puedo usar hasta 12 meses, es sumamente importante recalcarles que solo se usa el crédito fiscal. Pero para usar el crédito fiscal, al menos hay que tener en consideración que dicho costo sí amarró a un ingreso que se tuvo, y dicho gasto sí amarra también a dicho devengado de ese gasto, ¿no? Entonces ese es el primer requisito que tenemos ahora, que sean permitidos como costo o gasto para la empresa. Ahora vamos a analizar el segundo requisito. Bien, el segundo requisito es que se destine a operaciones por las que se deba pagar impuesto. ¿Qué significa esto? Este está en el segundo numeral, en el numeral B del artículo 18. Obviamente, para yo utilizar IGB, mi operación tiene que tener IGB, debe estar grabada con IGB. Porque suele suceder que hay ciertas zonas en nuestro país que están exoneradas, ¿no? Exoneradas del IGB, o están inafectas del IGB, cualquiera de las dos.
Entonces yo no puedo usar un IGB de algo que no está grabado con IGB. Estaría cayendo en una contradicción, porque yo no puedo usar algo que no he pagado. Si yo me voy a la selva o me voy a una zona alto andina y hago un consumo, lo consumo en esa zona, entonces ¿qué sucede? Es posible que mi operación no tenga IGB, ¿ya? O si yo alquilo un servicio de taxi, movilidad, acá en Lima, o donde me encuentre, entonces no voy a pagar IGB. Entonces yo no podría calcular en mi liquidación de impuestos un IGB de algo que yo no he pagado. Entonces esa es la importancia de este requisito. Ahora, para que se cumplan estos requisitos, mejor dicho, para yo usar este crédito fiscal, debo de cumplir con los dos requisitos que estamos viendo a continuación, ¿no? Basta que uno no cumpla, entonces no voy a poder usar el crédito fiscal, ¿no? Y bien, ahora vamos a ver un poco sobre los requisitos formales. Para analizar los requisitos formales, hay que tener muy en cuenta que hay que verificar primero que se cumplan los requisitos sustanciales, porque de no cumplirse los requisitos sustanciales prácticamente queda invalidada la operación, por lo cual ya no podría seguir aplicando los demás requisitos, ¿no? Es muy importante que los dos requisitos que hemos visto anteriormente según el artículo 18 se cumplan con mucha fehaciencia. Entonces, una vez pasado este primer filtro, vamos a empezar con el segundo, que son los requisitos formales, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, el cual puntualmente está conformado por 3 numerales, ¿ya? Y también hay que verificar también el artículo primero de la ley 29.215, la ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización. Y también un tema muy importante que siempre es bueno, siempre les aconsejo que ustedes revisen resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Y qué significa eso? Son resoluciones que se dan por hechos puntuales. Hay sucesos que ocurren dentro del ámbito tributario que puntualmente puede parecerse a algunos que nosotros podamos estar pasando también, ¿no? Algún hecho similar. Entonces, según la determinación de estas resoluciones, nos ayudan a nosotros a saber cuál es el criterio del Tribunal Fiscal ante estos puntos. Ya, porque de pasar lo mismo, de quizás caer en una fiscalización, de caer en un proceso de auditoría, entonces vamos a guiarnos de estas resoluciones y podemos refutar de manera idónea y correcta ciertas inconsistencias que supuestamente hayamos ocasionado. Para eso vamos a revisar también la resolución del Tribunal Fiscal número 01550-5 del 2009, ¿ya? El cual nos va a abrir mucho más el conocimiento con respecto a estos requisitos importantes que debemos cumplir para usar el derecho al crédito fiscal. Entonces vamos a empezar dentro de los requisitos formales. Vamos a ver el requisito número 3, que tiene por título. Bien, el tercer requisito es que el IGB esté consignado por separado, ¿ya? Todos los que usemos un servicio, compremos un bien, realicemos un contrato de construcción o importemos algún tipo de producto o mercancía,
que esté agravada con el IGB va a tener que estar consignado por separado. O sea, debe haber una línea que diga IGB, Impuesto General a las Ventas. En las facturas normales nosotros lo podemos notar. En lo que es importación está deducida de otras formas. Está deducida el IGB, que en realidad su porcentaje es de 16% actualmente, más 2% de IPM. Sumados, bueno, llegan al 18%, que es más conocido como el IGB en general, ¿no? Bien, entonces tiene que estar presentado por separado para que pueda tener ese valor. Si por algún motivo no está consignado, por algún error de digitación, por algún olvido, desconocimiento, entonces dentro de los requisitos formales no va a ser válido el uso del crédito fiscal. Ahora nos preguntamos, ¿qué documentos están sustentados de manera que permitan ser consignados de manera separada el tema del IGB? Básicamente esto lo podemos revisar según el artículo 4 de la Ley de Comprobantes de Pago, el cual nos dice que hay unos documentos en los cuales sí se puede notar el IGB, que son las facturas, que todos los conocemos, las liquidaciones de compra, los tickets emitidos por máquinas registradoras previo trámite, ¿no? Y ciertos documentos autorizados, que pueden ser los boletos de transporte aéreo, los documentos emitidos por empresas del sistema financiero y de seguros, los recibos de servicios públicos también, entre otros. Puntualmente esos son los que actualmente pueden permitir una notoriedad al momento de verificar que tengan el IGB consignado por separado. Bien, este es el punto 3. El requisito número 3. Ahora vamos a ver el siguiente requisito. Y el requisito número 4 es información mínima. ¿Y qué se trata o de qué consiste esta información mínima que debe tener, bueno, en este caso los comprobantes de pago, para poder tener derecho a usar el crédito fiscal del IGB? Básicamente está en que debe de consignar el nombre y número del emisor de forma que no permita confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de, en este caso, el medio probatorio que más podemos usar es el de SUNAT. Y una vez que nosotros podemos validar esta información en SUNAT, debemos también corroborar que el emisor de estos comprobantes de pago esté habilitado para emitirlos en su fecha, ¿no? En la fecha de emisión. Porque ¿qué sucede? Supongamos que estamos marzo 2018, ¿ya? Y estamos revisando una documentación y vemos que hay una factura de una empresa que vendió unos productos en el año 2015, ¿ya? Pero si nosotros vamos o sea, actualmente en el año 2018 verificamos, ya no está habilitado, entonces no significa que no pueda usar esa factura en el 2015, no significa que a la hora de que estoy auditando no valga, sino que tengo que retroceder y ir hasta 2015 y verificar si es que en aquella época estuvo vigente o no. Ya eso hay que tenerlo muy en claro. Si en aquella época no estuvo habilitado, entonces ahí sí debemos de informar y debemos de anular esa operación, porque no está cumpliendo con los requisitos que estamos viendo en este punto 4 de información mínima. Ahora, también es importante revisar que según el artículo 1 de la ley 29.215 hay información mínima que debe contener los comprobantes de pago, y puntualmente nos señala los siguientes. 1, ¿no? Identificación del emisor y del adquiriente o usuario, ¿ya? O sea, tanto el que emite como que el que adquiere deben ser identificados en el comprobante.
En este caso, sea el nombre, sea su denominación o razón social y su RUC. O en el caso de liquidaciones de compra, debemos de identificar a la persona que nos vende, ¿no? Con su nombre y su número de DNI. ¿Ya? Recuerde que las liquidaciones de compra también son un comprobante de pago que es muy parecido a la factura, pero en lugar, la factura se da a quien nos compra, ¿verdad? En este caso la liquidación de compra se da al quien nos vende. ¿Por qué? Porque vende un producto que quizás por su naturaleza cumple los requisitos para poderlo comprar con liquidación de compra, o que la persona por la zona en que se encuentre de difícil acceso quizás para sacar su número de RUC o estar tributando mes a mes, entonces se le autoriza ese tipo de uso de comprobantes. Mejor dicho, se autoriza las compras a través de estos comprobantes, ¿no? Bien, punto 2 del artículo 1, que nos dice identificación del comprobante de pago. En este caso, su número, su serie y su fecha de emisión. Punto 3 del artículo 1 nos dice descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación. Y punto 4, el monto de la operación, en este caso su precio unitario, su valor de venta y su importe total de la operación. Bien, ahora es muy importante, después de lo que hemos estado analizando, confirmar algo adicional. Si bien es cierto, no solo podemos basarnos en lo que hemos indicado en el literal B del artículo 19 o en el artículo 1 del decreto 29.21.5, ¿no? De la ley, perdón, 29.21.5, ¿ya? Sino que hay que ir más allá. Para eso tenemos una resolución que es muy importante analizar. Se trata de la resolución del Tribunal Fiscal número 1580-5-2009, la cual básicamente nos invita o nos dice, ¿no?, que no solo hay que basarnos, ojo, no solo hay que basarnos en estos dos puntos, o sea, el literal B del artículo 19, ¿ya?, de la ley del IGB, o el artículo 1 de la ley 29.215, sino que también hay que revisar los requisitos y características mínimas que se prevén en las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago que estén vigentes a la hora de que se emitan. En este caso, si nos referimos a ese consejo que nos da, hay que también revisar el artículo 8 y el artículo 9 de la ley de comprobantes de pago, ya, en donde básicamente vamos a encontrar características, formas, tamaños, en fin. Para eso, después de haber analizado esos dos puntos, esos dos artículos, vamos a resumirlo en dos puntos. Que finalmente, tratándose de, o sea, si a la hora que revisamos las facturas, si revisamos el número de RUC del emisor y su nombre, estas no deben generar ningún tipo de confusión a la hora de que vamos a validar la información en el portal de SUNAT, ¿ya? Siempre es bueno que esté bien escrito el número de RUC, no combinar los números, no escribir mal, y que el nombre también esté bien detallado, ¿ya? Y el otro punto es que el emisor, o sea, el que emite los comprobantes de pago, al momento de realizarlos, al momento de emitirlos, por lo general deba estar habilitado, ¿ya? Es muy importante esos dos puntos adicionales. Ahora, ¿qué sucede si es que yo encuentro una factura muy pasada de la fecha inicial de operación? Suele suceder que a veces nosotros cumplimos con pagar una operación, pero nuestro proveedor no nos entrega la factura a tiempo. ¿Eso implicaría a que no tenga validez? Pues no hay ningún problema. Para eso nos basamos en un
un informe adicional también, ¿no? El informe número 93 del 2011, ¿ya? 93 del 2011, el cual básicamente nos indica de que sí es posible que nosotros usemos el crédito fiscal de una operación que se haya emitido el comprobante de pago de manera extemporánea, ¿ya? Porque al final no es nuestra culpa, ¿no? Yo cumplo con pagar, con bancarizar, pero el proveedor finalmente pues por ahí se equivocó, se olvidó, yo también me olvidé y no reclamo y después me acuerdo. Entonces sí me pueden emitir una factura con fecha muy pasada, ¿no? Imagina que yo lo compré en enero y recién en septiembre me están facturando. Entonces en septiembre, la fecha de emisión, ahí nace mi obligación de usar el IGB, siempre y cuando también se cumplan los requisitos que hasta el momento hemos estado revisando, ¿ya? Bien, entonces de esto se conforma el artículo, el punto 4, ¿ya? De la información mínima que debe contener las facturas o los comprobantes para nosotros usar el IGB. Ahora vamos a analizar el punto 5. Ahora vamos a ver el requisito número 5, que tiene por nombre información mínima según el artículo 1 de la ley 29.215, ¿ya? Si bien es cierto, ya hemos analizado un poco esta ley, es importante recalcar algo, ¿no? La información que nos indica esta ley en su artículo 1 son 4 puntos importantes, como ya lo habíamos visto, ¿no? Identificar el emisor, identificar el comprobante de pago, lo que es número, serie, emisión, descripción de la cantidad, monto de la operación, ¿no? Pero esta vez de estos 4 puntos vamos a concentrarnos únicamente en el primero, ¿no? Vamos a darle un poco más de énfasis a este primer numeral del artículo 1, ¿no? Que nos dice identificación del emisor y del adquiriente o usuario, nombre, denominación o razón social, número de RUC, etcétera, ¿no? O del vendedor tratándose de liquidaciones de compra, ¿no? Nombre y documento de identidad. Bien, puntualmente, para nosotros poder gozar y deducir el crédito fiscal, deberíamos tener una factura bien emitida, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que de manera errónea se recibe una información no tan fidedigna como debería corresponder, ¿no? Por la operación que se ha realizado? Que podría suceder, ¿no? Quizás una mala impresión, un error tipográfico que a veces no nos damos cuenta, pero para eso nosotros, y es importante, validemos la información en el portal de SUNAT. Para eso tenemos un portal que dice consulta RUC, o una opción que dice consulta RUC, donde vamos a poder ver los datos del RUC que estamos buscando. Si es que hay una diferenciación entre el documento físico con la información, debería o podría ser mínima, ¿no? Al final nos vamos a basar en la información que nos valide la ficha, la consulta RUC, ¿no? Ficha RUC no, consulta RUC, ¿ya? Y esto va a ayudar a validar la información de mi factura, ¿ya? Obviamente esta diferencia tiene que ser mínima y leve, ¿no? Porque si es una información totalmente distinta, entonces obviamente que la operación sería inválida, ¿no? Entonces este es el requisito 5, o más que requisito es un añadido, ¿no? En esos casos en donde podemos encontrarnos en esta misma situación. Bien, ahora vamos a ver el punto o requisito 6, que debería ser el evitar documentos falsos o que no tengan información fidedigna, ¿ya? Pero este punto es un poco interesante, ya que hay que analizar varios extractos de ley
como informes dados por SUNAT. Ya estos informes, al igual que las resoluciones del Tribunal Fiscal, nos ayudan mucho a la hora de determinar ciertas prohibiciones y ciertos beneficios en lo que respecta a materia tributaria. Para eso vamos a empezar basándonos en el artículo 3 de la ley 29.215, ¿ya? Que puntualmente en sus párrafos dicen: no dará derecho a crédito fiscal el comprobante de pago o nota de débito que consigne datos falsos en lo referente a la descripción, ojo, descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación y al valor de venta, así como los comprobantes de pago no fidedignos definidos como tales según el reglamento. Entonces tenemos que los comprobantes con datos falsos, los comprobantes de pago no fidedignos no van a dar derecho a crédito fiscal. Ya, ese es el primer bloque que vamos a nombrar. Pero siempre hay peros, ¿no? Según lo que hemos empezado a hablar de dos puntos importantes que no me van a dar derecho al crédito fiscal, también en el mismo artículo 3, en el siguiente párrafo nos dice, ¿no? Tratándose de comprobantes de pago, notas de débito o documentos no fidedignos, o sea, los no fidedignos, o que incumplan con los requisitos legales y reglamentarios en materia de comprobantes de pago, pero que consignen los requisitos de información señalados en el artículo 1. ¿Ya? Y el artículo 1, recuerdan que había 4 puntos, que lo voy a nombrar otra vez: que se identifique correctamente el emisor y el adquiriente, identificación adecuada del tipo de comprobante, del comprobante de pago en lo que respecta a su número, su serie, su fecha de emisión, la descripción en cantidad del bien y el monto de la operación, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 1. Entonces, continuando con el artículo número 3, nos dice que, o sea, para los comprobantes de pago, notas de débito, documentos no fidedignos, no se va a perder el crédito fiscal en la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción e importación, solo cuando, esto escúchenlo bien, el pago total, ya no a cuenta, sino el pago total de la operación, incluyendo el pago del impuesto y posiblemente, si es que existiera percepción, se hubiera efectuado con un medio de pago. Y nosotros sabemos que medios de pago puede ser pues transferencia de fondos, cheques, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Solo así no se va a perder el crédito fiscal. También siempre y cuando se cumplan con los requisitos que señale el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ya recuerdan que habían los requisitos formales y los requisitos sustanciales, ¿no? Artículo 18 y artículo 19 de la ley del IGB. Bien, entonces hasta aquí quizás estamos un poco confusos, ¿no? Porque primero me dice que no va a haber crédito fiscal, pero después en su artículo 1 me dice, mejor, en el mismo artículo 3 me dice que si es que cumple con los requisitos del artículo 1, más hace los pagos utilizando medios de pago, sí voy a poder usar el crédito fiscal. Ya, entonces resulta a veces un poco confuso, pero hay que ahora analizar un punto más. Vamos a entender o vamos a tratar de explicar qué es un comprobante de pago no fidedigno.
¿ya? Y un comprobante de pago no fidedigno significa que es aquel documento que tenga ciertas irregularidades en lo que respecta a su emisión o registro, ¿no? En este caso se puede nombrar a los comprobantes con enmendaduras, ¿no? Con correcciones, con interlineaciones, comprobantes que no guardan relación con lo que se anota en el registro de compras, comprobantes que tienen información distinta entre el original y entre la copia, ¿no? Comprobantes emitidos de forma manual en los cuales no se hubiera consignado con tinta en el original la información no necesariamente impresa, ¿no? Entonces estos son comprobantes de pago no fidedignos, ¿ya? No es que sean falsos, sino que hay ciertas enmendaduras, ciertos errores. Ese es un comprobante de pago no fidedigno. Y según la ley, según el artículo 3, estos tipos de comprobante, a pesar de sus errores, van a poder usar el crédito fiscal, ¿ya? Así que si es que te toca un comprobante de pago con estas características, quizás no te preocupes, pero eso sí, con bastante criterio, sí vas a poder usar el crédito fiscal. Ahora, vamos a analizar otro punto más. Los comprobantes de pago que incumplan con los requisitos legales y reglamentarios en lo que corresponde en materia de comprobantes de pago, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? Básicamente son los documentos que no reúnen las características formales y los requisitos mínimos que han sido establecidos en las normas que hemos estado viendo, pero que sí consignan los requisitos de información señalados en el artículo 1 de la ley 29.21.5. Acá también resulta un poco confuso, ¿no? O sea, primero me dice que los comprobantes de pago que incumplan con los requisitos legales mínimos establecidos, pero que sí cumplen los requisitos que señala el artículo 1, entonces van a tener también un beneficio. ¿Y qué es ese beneficio? Para eso vamos a evaluar un informe que es el número 340-2009 SUNAT/2B0000, ¿ya? En este informe sucede lo siguiente. Indican que no van a tener derecho al crédito fiscal los documentos que tengan o no tengan, mejor dicho, la información impresa de la autorización para la impresión de sus facturas o comprobantes de pago, o que tengan un número errado o el distinto al que le hubiera correspondido, ¿no? Puede ser que la imprenta por error consignó un número distinto y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Principalmente cuando sacamos comprobantes de pago, lo primero que revisamos son nuestros datos, ¿no? Si está bien nuestro RUC, si está bien el teléfono que hemos puesto, el correo, pero el resto no le tomamos importancia. Ahora, en este caso puede ser que la imprenta se equivoque, y si mandas a hacer 1 millar, 2 millares, 3 millares, es bien difícil que la imprenta reconozca su error. Muchas veces o no te dan ya simplemente tus facturas, o te comienzan a poner pretextos, ¿no? Habiendo ese tipo de casos, SUNAT ha determinado que supuestamente si tengo un número errado o no tuviera el número de autorización, por lo general no debería tener derecho al crédito fiscal. Pero bajo este informe nos dice que sí va a servir para utilizar o validar el derecho al crédito fiscal, solo el derecho al crédito fiscal, más no para validar el costo o gasto. Entonces, nuevamente tenemos
otra duda, ¿no? Primero me dice que no, pero después me dice que sí voy a poder usarlos. Entonces es algo que tenemos que usar con mucho criterio, ¿ya? Porque también, al igual que habíamos nombrado inicialmente, para yo usar el crédito fiscal en estos casos que estamos viendo, estos últimos, también voy a tener que pagar el total de la factura, el total del impuesto y bueno, en este caso la percepción, usando los medios de pago correspondientes. Entonces, como que primero caemos caemos en ciertos errores, pero SUNAT a la vez nos dice: ok, no importa, pero págame, debes de pagar toda la factura, págame todo el tributo y o la percepción, ¿no? si es que hubiera el caso. Entonces es un poco confuso finalmente, pero hay que analizarlo con mucha calma y con mucha paciencia. Entonces, básicamente este punto 6 podemos detallar que ciertos documentos que aparentemente generan una pérdida de crédito fiscal, a través de los mecanismos dados por SUNAT, sí va a haber la oportunidad de que puedas usarlo, ¿no? Ojo, solo se puede usar el crédito fiscal, más no vas a poder validar el costo o gasto para efectos del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, hasta aquí el punto o el requisito número 6. Bien, ahora vamos a ver el punto número 7, que es a la anotación al registro de compras. Es otro requisito indispensable para poder usar el crédito fiscal, ¿ya? Esto es uno de los requisitos quizás más conocidos dentro de los otros que hemos venido nombrando, ¿no? Inclusive hemos aprendido, o estamos aprendiendo, o están aprendiendo a que hay ciertas normas adicionales que es importante revisar con la finalidad de que puedas dar una buena asesoría, ¿no? Bien, entonces en el caso de libros, el requisito es que hayan sido anotados, ¿no? por la empresa, por la persona natural que va a dar uso a ese crédito fiscal. Debe estar debidamente anotado en su registro de compras o en su libro electrónico o en su o en sus hojas sueltas, ¿no? Actualmente tenemos tres formas de llevar los libros contables, ¿no? Esto es muy importante para poder aprovechar ese crédito fiscal. Bien, entonces esto es algo muy simple, muy sencillo, no hay mucho que nombrar o citar. Básicamente sí es bueno apoyarnos en una resolución del Tribunal Fiscal, es la número 02456 -1 del 2010, que básicamente nos indica, ¿no?, que para tener derecho al crédito fiscal debe acreditarse, entre otros aspectos, que se cuenta con los comprobantes de pago que respaldan las operaciones realizadas y que han sido anotados en el registro de compras, ¿no? Ustedes saben que para hacer el PET hay que basarnos en el registro de compras. No va a servir en este caso que sumemos y no calculemos adecuadamente los montos, porque hay que también revisar la legibilidad de estos comprobantes, ¿no? Siempre es importante que estén registrados y en base a eso hacer la operación de la información de la liquidación de los impuestos. Bien, entonces bajo esta resolución del Tribunal Fiscal nos da una mayor peso con respecto a este punto, ¿no? Ahora es importante recalcar que mientras tú registres todos tus documentos y los declares antes de que la SUNAT te pueda fiscalizar o auditar, no hay ningún problema, vas a poder usar el crédito fiscal. Pero si es que después, si tú desearías añadir, desearías quizás anotar
ciertos documentos después de que te hayan notificado, te hayan auditado, entonces ahí sí no es posible, ahí sí se pierde ese crédito fiscal que tú intentas ganar, ¿no? Entonces siempre esto hay que tenerlo bien ordenado, bien clasificado, bien declarado, antes y en el debido momento de que se susciten las notificaciones por parte de SUNAT, ¿no? Bien, entonces hasta aquí el requisito número 7. Vamos a continuar analizando qué otros requisitos más tenemos para poder usar el crédito fiscal. Y bien, ya que hemos estado hablando de registro de compras y su debida anotación, ahora otro requisito importante que hay que comentar es el punto 8, que habla sobre la legalización del registro de compras. ¿Ya? El registro de compras deberá o debe estar legalizado antes de que se empiece a usar y debe reunir los requisitos previstos en las normativas, ¿no? Recuerden que hay libros de compras que son muy antiguos y que a partir de ciertas normas hay formatos de libros como el 8.1 que son los últimamente vigentes, ¿no? Los que están últimamente vigentes. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. No es que ya tengo mi registro y ya lo legalizo, no. Posiblemente el notario ni siquiera te vaya a indicar que tu libro está antiguo, ¿no? Ellos cumplen con legalizar, ¿no? Puede ser que por ahí un notario te indique, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, que incumplas o cumplas parcialmente o de manera extemporánea, ¿no? Este tema de la legalización de del registro de compras no va a generar que pierdas el derecho al crédito fiscal, ¿ya? O sea, que lo legalices fuera de la fecha de inicio. Recuerden que la fecha de límite para llevar registros contables es hasta el 10º día hábil del mes siguiente del inicio de las operaciones, ¿ya? Entonces, si tú empiezas en enero y ahora en octubre no tienes libro, entonces vas a tener una multa por legalización fuera de fecha y por atraso de libros, o sea, pero no vas a perder el derecho a usar ese IGB que estuviste usando en aquella época, ¿no? Ahora, básicamente esto es solo para los que llevan libro físico o contabilidad a través de hojas sueltas, ¿no? La computarizada. Porque los que empiecen a llevar libros electrónicos no requieren de una legalización, ¿no? Básicamente la autorización que se ejerce a través de la inscripción de esa opción de libros electrónicos, entonces como que reemplaza a la legalización de los libros en físico. Ahora es importante también que no tengas dos registros contables, ¿no? O sea, es imposible y es una sanción, ¿no? Si por ahí llegas a lograr que te legalicen dos libros, entonces ahí estarías cumpliendo una sanción y vas a tener una infracción, ¿no? Tampoco es correcto, ahí sí no tendrías derecho a usar el crédito fiscal si es que tú no lo llevas en el registro de compras. Imagínate que tengas otro libro y por ahí lo legalizaste, no sé cómo, pero no estás cumpliendo con el tema del registro de compras, entonces de esa manera sí perderías el derecho al crédito fiscal, ¿ya? Entonces este ha sido un punto también simple, sencillo, ¿no? Ahora vamos a revisar unos puntos adicionales que nos va a ayudar a también determinar la importancia de el IGB en las operaciones, de usar el IGB en las operaciones comunes de las empresas. Bien, ahora vamos a ver otro requisito más y es la bancarización. Esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Estos son uno de los requisitos últimos o nuevos, podríamos decirlo, ¿no? A raíz de la ley del ITF a raíz de la ley de la bancarización
se puso una valla o un límite a ciertas operaciones. Y estas operaciones básicamente nos indican que todas las obligaciones, ojo, obligaciones que sean superiores a 3.500 soles o $1.000 tienen que ser canceladas con un medio de pago, ¿ya? Medio de pago, llámese transferencia, pago en cuenta, depósito, uso de tarjeta de crédito, en fin, ¿no? Cheques, emisión de cheques. Esto es un requisito. Entonces, si nosotros tenemos operaciones que generan una obligación con nuestros proveedores y que son mayores a estos límites que les he indicado, entonces hay que bancarizarlo. Si no lo bancarizo, entonces ¿qué va a suceder? Pues no voy a poder usar el crédito fiscal. Bien, entonces, hecho esta aclaración, también es importante informar que siempre hay cierto error a la hora de decir, no, ya he comprado 10.000 soles, ok, 10.000 soles, pero estoy pagando por parte, estoy pagando 1.000 soles, 1.000 soles mensuales, por decir así, ¿no? Estoy debajo del límite. Sí, está bien, estás debajo del límite, pero recuerda que la ley dice obligaciones mayores. Tu obligación es de 10.000 soles, ¿ya? Entonces, si tú me dices que lo estás pagando por partes 1.000 soles cada mes, recuerda que la ley dice que las obligaciones que sean mayor a estos límites deben de bancarizarse, así sus pagos parciales sean menores al límite indicado. Entonces ten en cuenta ese error que muchos cometen. Ahora, otra cosa, tú puedes decir, ok, tengo una operación de 10.000 soles, pero como yo soy vivo, lo voy a partir, voy a decirle a mi cliente, a mi proveedor, que me lo ponga en facturas de 5 facturas de 2.000 soles, ¿ya? Entonces, si yo genero esto, estoy partiendo la obligación principal, ¿no? Y bueno, como son 2.000 soles, no estoy dentro de la ley de bancarización. Puede ser que te salves, puede ser, pero recuerda de que SUNAT, a través del Código Tributario, también puede hacer presunciones. Y si SUNAT pueda determinar que tu operación sí está generada bajo una misma obligación, entonces puede hacer que tengas que reparar el IGB, reparar ese monto, porque al tener esta presunción, SUNAT bajo ciertos criterios va a analizar que tu operación sea válida o inválida. Ahora, si tú tienes las herramientas para demostrar que es válida, entonces puedes apelar a través del Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal va a emitir su resolución e indicará si está a favor tuyo o a favor de SUNAT, ¿no? Para eso siempre es bueno revisar un ejemplo, y tenemos un caso parecido en la resolución del Tribunal Fiscal número 17915 de _1-2011, en el cual hay un caso muy parecido. Entonces, en base a eso va a ayudarte a que puedas evaluar la situación. Bien, entonces ahora vamos a analizar otro requisito indispensable y necesario también para el uso del crédito fiscal. Ahora vamos a ver el punto 10, que es depósito en la detracción. Esta operación, si bien es cierto, es un requisito que quizás no sea común para todas las empresas, debido a la naturaleza de sus compras, ¿no? Hay compras que no están afectas a la detracción y bueno, tendríamos que obviar este requisito, pero en caso suceda así, entonces hay que cumplirlo, y para eso vamos a hacer un breve resumen de la detracción, ¿no? La detracción no es un pago adicional, no es un impuesto adicional,
sino que es un pago canalizado, ¿no? SUNAT obliga a que ciertas operaciones generan detracción, y la realización de estas va a generar que un porcentaje estimado se deposite a la cuenta del proveedor en este caso, ¿no? Y esa cuenta va a ser destinada única y exclusivamente para el pago de tributos, ¿ya? Y el resto que queda, del porcentaje que queda, bueno, normal, se le puede pagar al cliente con los medios que anteriormente se han nombrado, medios de pago, y en las cuentas que el cliente te puede indicar, ¿no? Entonces, dicho esto, si nosotros quisiéramos o deseáramos usar el crédito fiscal y dicha operación tenga detracción, esté sujeta a detracción, primero hay que hacer el pago de la detracción, y luego en dicho periodo se puede usar el crédito fiscal. O sea, un ejemplo, si yo compro un producto en enero, y bueno, no lo pago mi cliente, y lo pago recién pues en mayo. Entonces yo en mayo, que ha sido el periodo en el cual yo recién he pagado la detracción, recién ahí yo puedo registrarlo en mis libros contables y puedo usar el crédito fiscal, ¿ya? Antes no. Por más que quizás tú ya hayas pagado la factura, porque puede ser que tú pagues la factura, o sea, el porcentaje restante, pero la detracción lo dejas ahí porque todavía no quieres pagar, entonces no vas a poder usar el crédito fiscal, ¿ya? Así que es muy importante, como le digo, no es para todas las operaciones, pero de todas maneras siempre es importante tenerlo muy en cuenta.